Radio Más Molina. Hablamos de lo que te interesa. Buenos días a todos y a todas. Bueno, hoy tenemos el honor de recibir a dos investigadoras que trabajan en la Universidad Politécnica de Zamora. Son dos mujeres que han dedicado su carrera a la ciencia, demostrando que la investigación no tiene límites ni barreras de género. Nos acompañan para hablarnos sobre un tema muy importante, la mujer y la niña en la ciencia. A lo largo de la historia, muchas mujeres han hecho grandes descubrimientos y avances científicos, aunque en ocasiones no se les ha dado el reconocimiento que merecen. Nuestras invitadas nos van a contar su experiencia en el mundo de la investigación, los retos que han superado y por qué es fundamental que cada vez más niñas y mujeres formen parte de la ciencia y la tecnología. Así que, prestad mucha atención, aprovechad para hacer preguntas y chicos, descubrid cómo la ciencia puede ser un camino apasionante para todos. Un fuerte aplauso para nuestras invitadas. Ana y María. Ana estudió Ingeniería Técnica Agrícola en la Universidad de Salamanca, posteriormente cursó el máster en Ingeniería Agronómica en la Universidad de Valladolid y doctorado en la Universidad Jaume I de Castellón. Una vez que terminó los estudios de doctorado, trabajó como investigadora postdoctoral en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca y la Universidad del País Vasco. Y actualmente, desde 2023, es profesora e investigadora del área de producción vegetal de la Universidad de Salamanca. Imparte docencia en el grado de Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria e investiga en la búsqueda de estrategias sostenibles en agricultura. Y María se diplomó en Estadística y obtuvo el grado en Estadística por la Universidad de Salamanca. Después realizó el máster en Análisis Avanzado de Datos Multivariantes y se doctoró en Estadística Multivariante Aplicada por la Universidad de Salamanca. Ha colaborado en el Departamento de Estadística de la Universidad de Salamanca, trabajó en el Gabinete de Estudios y Evaluación de la Universidad de Valladolid y desde 2018 empezó a trabajar como profesora e investigadora del Departamento de Estadística. Y sus investigaciones se han enfocado principalmente en la aplicación de técnicas estadísticas avanzadas en diferentes áreas de conocimiento. Pues nada, ahora vamos a empezar. Os van a hablar un poquito ellas y luego tendremos preguntas. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la presentación, Laura. Y bueno, pues hoy venimos a contaros un poquito de nuestra experiencia y un poquito a hablar con vosotros precisamente porque sabéis que va a ser el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, bueno, pues venimos un poco en representación de todo esto a hablar con vosotros, a contaros y, bueno, a que si tenéis dudas, pues intentar resolverlas, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, ya os ha comentado un poco quiénes somos, pero ¿qué pensáis que hacemos? O sea, ¿a qué nos dedicamos? Según lo que os ha comentado un poquito Laura, enseñamos, claro, somos docentes también, somos profesoras en la universidad, pero en la parte de investigación, ¿qué hacemos? ¿Qué creéis que hacemos? Bueno, en mi caso sí que busco estrategias, busco productos que podamos aplicar en agricultura para tener una agricultura sostenible, ¿no? Sostenible tanto con el medio ambiente como con la salud humana, ¿vale? ¿Sabéis qué es la ingeniería agrícola, ingeniería agroalimentaria? ¿Quién me lo puede definir así rápido? ¿A qué se puede dedicar un ingeniero agroalimentario, por ejemplo? ¿A desarrollar técnicas de cultivos? Bueno, sí, sería una de las aplicaciones, ¿vale? Mejorar ese manejo agrícola de los campos. ¿Algo más? Agroalimentario, la propia palabra lo dice, ¿vale? También nos dedicamos, pues, por ejemplo, a mejorar las industrias agroalimentarias, a mejorar esos procesos para la obtención de alimentos. También podemos diseñar naves agrícolas, ¿vale? Todo eso entraría dentro de nuestras competencias. De todas formas, lo veremos con más profundidad más adelante. Y María es graduada en Estadística y no sé si sabéis un poco a qué se refiere, a qué se dedica. A ver, la estadística os sonará, ¿no? ¿Sabéis lo que es la estadística? Seguro que algo en clase de mates habéis tenido que ver de estadística.
Vale. Pero, ¿creéis que yo lo que hago es unos gráficos de barras y unos gráficos de sectores y ya está? No, claro. ¿Qué creéis que hacemos, además de esas cosas? Claro, a ver, cuando hablamos así de estadística, a muchos os vendrá a la cabeza pues las matemáticas, ¿no? Porque, bueno, viene un poco relacionado, viene de ahí, pero no solo es las estadísticas que veis a lo mejor en las noticias, cuando dicen el Instituto Nacional de Estadística ha dicho que el paro ha subido en España. Bueno, también se hacen esas cosas y se investiga sobre eso, pero sobre muchas otras cosas. Y no solo es la parte matemática pura y dura, sino que también es esa parte de aplicación de esos modelos, de métodos, de técnicas, pues para mejorar en muchos aspectos, ¿vale? O sea, que no penséis que solo pasan unas encuestas o hacen unos gráficos, ¿vale? Que eso no es. Igual que el ingeniero agrónomo, no penséis que es el agricultor. También cuando pensamos en investigadores y en la ciencia, pensamos a lo mejor simplemente en la gente que está trabajando en un laboratorio, que evidentemente, claro que son esos los científicos, pero también hay otros científicos y gente que investiga que no solo está en un laboratorio, ¿vale? Sino que trabaja con ordenadores, que hace otras cosas, ¿vale? Trabaja en el campo también, en una industria agroalimentaria, ¿vale? Que es más amplio. El conocimiento de ciencia o ese concepto de ciencia es mucho más amplio, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar en primer lugar con todos estos científicos para saber a cuántos conocéis. El primero seguro que sí, ¿no? Einstein. El segundo, Newton, muy Isaac bien. Newton, muy bien. El tercero, muy bien. El cuarto, os damos una pista. No sé Es si de sabrán. matemáticas. Científico de matemáticas. La campana de... No, eso igual no la han visto. No, es que todavía. Bueno, es Gauss, es un matemático muy importante. ¿Y el que nos queda? Muy bien. Eso es, muy bien. Que bueno, un poco de cultura de los científicos sí que tenemos. Vale, vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. Margarita Salas, muy bien. La segunda, ¿A quién más conocéis? Marie Curie. Marie Curie es la tercera. ¿Alguna más? ¿La D? Efectivamente, muy bien. ¿Y las de abajo? ¿Alguna? Claro, de la serie de Big Bang Theory. Pero además de ser actriz, ella también es científica. Es En la neurocientífica. realidad. ¿Y las otras dos que quedan? Fijaros que, ¿veis? Tenemos como el referente del científico, ¿no? De Einstein, y de chicas. Que las chicas también investigan, crean, ganan premios igual que ellos, pero no las conocemos tanto. Marie Curie es la de arriba a la derecha, ¿vale? Abajo, ¿quiénes están? Rosalind Franklin y Ada Lovelace, ¿vale? Que es la primera científica que descubrió el logaritmo para la aplicación en máquinas. O sea, la primera programadora, en realidad. Eso es. Informática. Bueno, pues ahora os vamos a hablar un poco en realidad, de nosotras, de nuestra trayectoria que hemos hecho. Y empiezo yo hablando de que, a ver, yo cuando era de vuestra edad no tenía claro que iba a estar donde estoy ahora, ni lo que iba a estudiar, ni, por supuesto que no, ¿vale? Lo que sí que
a mí siempre me gustaban las ciencias. Y sobre todo yo tenía muy claro que a mí las matemáticas me gustaban muchísimo. O sea, era algo que me resultaba fácil, entretenido, me gustaba, igual que te gustan otras cosas, pero claro, no era lo único que me gustaba más cosas. Pero bueno, entonces lo que pensé cuando fui creciendo era que, bueno, yo pues de mayor quería dedicarme a algo que tuviera que ver con las matemáticas, porque al final dije, es que esto es lo que me gusta, entonces pues quiero trabajar en algo que esté relacionado con esto. Entonces, cuando me puse a mirar a ver qué iba a estudiar, porque sí que tenía claro que quería estudiar después del instituto para tener una mejor salida profesional, pues puse a mirar las titulaciones que había, las carreras. Claro, pues digo, pues que tengan que ver con matemáticas, pues o matemáticas o una ingeniería que fuera muy ligada a las matemáticas, y me encontré con la carrera de estadística, que tampoco es que sea muy conocido, por lo menos aquí en España. Y en ese momento no había todavía los grados, sino que estaban las licenciaturas y las diplomaturas. Entonces, estadística era una diplomatura que luego se podía ampliar a licenciatura. Y dije, bueno, pues yo voy a probar por aquí, porque veía que eso eran como matemáticas, pero que iban a tener una mayor aplicación. Dije, pues yo quiero ir por aquí. Bueno, pues entonces me diplomé y cuando quise ampliarlo ya no se podía, ya entraron los grados. Entonces me gradué en estadística y empecé a buscar trabajo, claro, porque yo quería ponerme a trabajar enseguida. Y vi que la gente se estaba especializando, que la gente estaba haciendo másters y que al final, aunque tenían una titulación superior, pues también se especializaban y seguían aprendiendo y formándose. Dije, bueno, pues yo voy a mirar a ver para seguir estudiando, porque a mí esto me gusta, digo, voy a tirar por aquí. Y hice el máster de análisis avanzado en datos multivariantes. Diréis, vaya nombre ¿qué harán aquí? Bueno, pues igual que en matemáticas hay muchos campos, muchas especialidades, que pues en estadística ocurre lo mismo. En este caso, a mí me abrieron un mundo del análisis multivariante. Es decir, ahí lo que se hace es que se trabaja con mucha información, muchos datos, muchas bases de datos, muchas matrices de datos, ¿vale? Muchas variables, y con todo eso, y con las matemáticas que vienen por detrás y la estadística que viene por detrás, bueno, pues se buscan relaciones, se intentan encontrar patrones, se intentan predecir lo que va a ocurrir, o mirar riesgos, o mil cosas. Y dije, ¡buah! Esto a mí me encanta. Entonces empecé el doctorado y me doctoré en eso, en estadística multivariante aplicada. Es decir, en estadística, pero que tiene una aplicación, ¿vale? Y en concreto, pues, de la rama de multivariante, ¿vale? Claro, cuando empecé a trabajar, que ya empecé en la universidad, bueno, pues no solo investigaba, sino que también era docente, como hemos estado comentando. Claro, como estadística se da en muchísimas titulaciones, pues claro, es que abarca muchas cosas. Entonces, se da clase desde en medicina, como se da clase aquí en la Politécnica, en los ingenieros informáticos, por ejemplo, o en relaciones laborales, o en matemáticas, o en química, o en ingeniería química, o en muchas cosas. En criminología y estadística, ¿vale? O sea, no penséis que solo es una cosa de ciencias puras o de una ingeniería, sino que incluso se da algo de estadística en traducción e interpretación. Entonces, a partir de aquí, cuando seguí trabajando e investigando, bueno, pues
como es un campo muy multidisciplinar, pues puede trabajar en muchas cosas, porque yo hacía estadística aplicada. Es verdad que, evidentemente, investigo también en lo que es la parte de matemáticas y estadística, es decir, en las técnicas, ¿no? Yo intento también desarrollar esos métodos para que la gente los pueda utilizar y obtener los resultados que mejor se adecúen a la información que tienen. Pero todo eso también se aplica. ¿En qué se aplica? Bueno, pues se aplica en educación, por ejemplo. Se aplica en las tecnologías de la información y la comunicación, que seguro que manejáis todos los días. Bueno, pues en eso también se investiga. En psicología también. Es decir, por ejemplo, en la salud mental en mujeres víctimas de violencia de género. Pues se hacen muchos estudios y tiene que haber estadística. ¿Qué podemos ver ahí? Por ejemplo, os he sacado un gráfico en el cual esa parte de modelos se puede representar de manera gráfica, como veis, con un gráfico muy sencillito, en el cual vemos variables pintadas como vectores y puntos como los individuos con los que estamos trabajando. Entonces, gracias a esto podemos ver, por ejemplo, grupos de mujeres, en este caso, de este ejemplo que os estoy poniendo, ¿vale? De mujeres que a lo mejor si tienen bastante depresión o estrés, pues entonces en su capacidad a lo mejor de expresarse, pues tienen muy poquita, les cuesta mucho, ¿vale? Aspectos así que se pueden relacionar y ver cómo ayudarles, ¿vale? En el campo de la medicina, bueno, hemos vivido el COVID, la pandemia. Cuando ocurrió esto, bueno, las instituciones se pusieron en contacto con las sociedades y grupos de matemáticos y de estadísticos para que les ayudaran a predecir cómo iba a continuar esa pandemia, para ver qué se podía hacer para solucionar o ir solucionando el problema que estaba existiendo. Pero, por ejemplo, en estudios, por ejemplo, de asma o de problemas respiratorios en adolescentes de vuestra edad, se sigue investigando para ver cuál es el factor que más os afecta o en cuanto a alergias, por ejemplo, ¿vale? Todo eso. También en la parte social, ¿vale? En cuanto al bienestar, por ejemplo, de las personas mayores, o en todo eso se aplica la estadística. Y no solo es la fórmula matemática, ¿no? Como podemos ver ahí, sino que también en la parte de, por ejemplo, de las tecnologías, de la informática, tanto, por ejemplo, para la ciberseguridad, pues también qué modelos se pueden utilizar mejor para ello, ¿vale? Como veis, tiene multitud de aplicaciones y yo, en mi caso, bueno, pues he podido trabajar con estos campos en concreto, pero hay muchos más, ¿vale? Vale, ¿y yo por qué me decidí a estudiar Ingeniería Técnica Agrícola en aquel momento? Bueno, pues llegó segundo de bachillerato y la verdad que tenía mucha indecisión. De hecho, mi primera opción fue Derecho. Imaginaros, yo había estudiado un bachillerato de Ciencias, pero como mi familia paterna hay abogados, pues dije, bueno, pues a lo mejor el Derecho pues me puede gustar. Y fue en el último momento cuando decidí, una vez que me habían aceptado en Derecho, decidí, a ver si no es lo tuyo, que siempre has estado más en contacto con la ciencia. A mí me ha gustado mucho la ciencia desde pequeña y dije, vale, pues me cambio a mi segunda opción. Y mi segunda opción era la Ingeniería Técnica Agrícola. Empecé a hacer la Ingeniería Técnica Agrícola, me gustó tanto que seguí haciendo el máster en Ingeniería Agronómica, me fui a Valladolid porque en aquel momento en la Universidad de Salamanca no ofertaban esta titulación y después decidí ir a hacer el doctorado, a especializarme en un aspecto de la agricultura.
¿Y ahí qué estudié? Bueno, pues principalmente me dediqué a buscar estrategias sostenibles para combatir una enfermedad en las plantas de tomate. Claro, nosotros vemos un tomate y ya lo tenemos en la mesa, pero ese tomate ha pasado por varias etapas, ¿vale? Desde su cultivo, en el cultivo posiblemente no, seguramente se ha necesitado de unos nutrientes para fertilizar y que esa planta pueda crecer, y luego también hemos necesitado de algunos compuestos para combatir algunas enfermedades que estas plantas tienen. Nosotros tenemos gripe y utilizamos medicamentos, ¿no? Las plantas, claro, no se pueden mover y somos nosotros las que se los aportamos. Pero considerar que todo este campo, tanto de aplicación como incluso de gestión o incluso de asesoramiento, lo llevan a cabo los ingenieros técnicos agrícolas, ingenieros agroalimentarios e incluso ingenieros agrónomos, ¿vale? Una vez que acabé el doctorado, pues vi que realmente mi vocación era la investigación y la docencia. Seguí mi etapa postdoctoral en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca, donde, como veis ahí, lo que hacíamos era cultivar plantas de trigo en un contexto de cambio climático, es decir, altas temperaturas y alto CO2, en expectativa a aquellas concentraciones y temperaturas que vamos a tener en el año 2100, ¿vale? Que a nosotros nos parece que está muy lejos, pero enseguida, pues bueno, nuestras generaciones venideras vivirán en ese contexto, ¿vale? Entonces hay que asegurar esa calidad y seguridad alimentaria, es decir, que ellos también puedan tener comida para poder vivir igual que nosotros, ¿vale? Y bueno, ya por último, una vez que acabé mi etapa postdoctoral en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca, me fui al País Vasco, donde seguí estudiando estrategias de fertilización, es decir, de aplicación de nutrientes a los cultivos de una forma sostenible, y ahora mismo pues estoy investigando e imparto docencia aquí en la Universidad de Salamanca. Con respecto a la investigación, bueno, ya os hemos ido anticipando de que me dedico al uso de productos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, ¿vale? Lo que hacemos es buscar productos que que sean de origen natural y que se pueda aplicar incluso de recircularidad de residuos, que esos residuos son aplicados a través de diferentes procesos, como puede ser el compostaje, para su aplicación posterior en agricultura. Y todo esto, que sepáis que no solamente estudiando el grado en Ingeniería Agroalimentaria o Ingeniería Agrícola os podéis dedicar a la investigación o la docencia, sino que tiene más ramas, ¿vale? Más ramas a nivel de competencias profesionales. ¿Y cuáles son las salidas? Bueno, pues como os he indicado previamente, os podéis dedicar a las industrias del sector agroalimentario, ¿vale? Incluso al diseño de esas mismas industrias. También podéis ser técnicos en explotaciones agropecuarias y agrupaciones de productores, en un contexto, pues eso, de alimentación, ¿vale? De alimentación, de gestión de los cultivos, de todos esos productos que aplicamos para poder obtener ese alimento. Y luego, bueno, en consultorías, seguridad y salud, en medio ambiente, también podéis ser arquitectos de campo, ¿vale? Podéis diseñar naves en un contexto agrícola. Y bueno, y luego ya pues estaría también la opción de funcionario en la administración pública. También se contratan a ingenieros técnicos agrícolas, a ingenieros agroalimentarios y a ingenieros agrónomos para el desarrollo de esas funciones. Y si os gusta este campo, pues que sepáis que también está abierto, incluso en la propia universidad, el comenzar una carrera a nivel de investigación, ¿vale? Eso, sí, no sé si alguien de vosotros está interesado en el sector agroalimentario. ¿Alguien? Ah, vale. Bueno, pues tenemos a un chico que sí que está interesado, ¿vale? Pues que sepáis que tenemos todas estas salidas profesionales y que realmente nuestro oficio tiene futuro, ¿vale? Ahora la empleabilidad es del 100% y daros cuenta que lo necesitamos, porque si no hay alimento,
no tenemos nada que hacer ninguno de nosotros, ¿vale? Y mejorar esos procesos es un punto clave para el desarrollo de esto. Vale. Ahora vamos a pasar al apartado de anécdotas de su día a día en la investigación. Bueno, aquí, a ver, tampoco es que vengamos aquí a contaros... Pero, bueno, simplemente contaros un poco, pues a lo mejor cosas con las que nosotros nos hemos encontrado. Yo, por ejemplo, a mí una pregunta que me hacían muchísimo era cuando te preguntan, pues ¿tú qué eres? Pues yo soy estadística. ¿Pero eso es una carrera? Sí, sí que es una carrera. Antes estaba ligada a matemáticas, era una especialidad de matemáticas, pero posteriormente se separó completamente. Respecto a las confusiones que puede haber, bueno, nosotras creo que ambas nos hemos encontrado con llegar a un sitio y que crean que somos un alumno. Entonces decir, bueno, nada, pues espera, ¿qué haces aquí? O espérate a que venga el profesor, o el investigador, no puedes estar aquí porque ahora viene el investigador tal, o... Y el decir, sí, hola, que soy yo, gracias. Que bueno, al final te lo tomas con humor y la verdad que, oye, siempre que te quiten años está muy bien, pero que también estoy segura de que si llega alguien a lo mejor de nuestra edad, pero un chico a lo mejor con barba, no le preguntan, no le dicen nada, ¿vale? Como anécdota... A ver, en este campo, cuando eres investigador, pues conoces a mucha gente y tratas con mucha gente y a nivel internacional, que eso está muy guay, ¿no? El conocer a gente de todos los países que estudian algo parecido a lo que estudias tú o que les interesa tu trabajo, eso está chulísimo. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, yo os quiero contar que en unas navidades, bueno, pues salió un libro de estadística, pero era una estadística, o sea, era para todo el mundo, lo que tenía un poco que ver con la estadística, que se llamaba, como veis, Cómo sobrevivir a la incertidumbre. Entonces, tenía muy buenas referencias, acababa de salir, y dije, bueno, pues en mi casa, mi madre que lee muchísimo, pero que la ciencia no le gusta para nada, de hecho, dice que esas cosas que feas son, pues dije, pues le voy a coger este libro, le voy a regalar este libro, a ver si le gusta un poco, por lo menos, que tiene que ver un poco con la estadística. Oye, que le gustó muchísimo. Yo no me lo podía creer. ¿Y qué pasó? Que a los pocos meses, pues organicé unas jornadas que tenían que ver con la estadística y la autora del libro vino como ponente por otras circunstancias. Claro, pues que después de eso la conociera y dijera, pues es que no sabes lo que me ha pasado, que a mi madre le ha gustado tu libro, que a ella no le gustan estas cosas, ¿qué tal? Pues hombre, pues una satisfacción para ella, bueno, por supuesto, le dedicó el libro y todo, pero que esas oportunidades, bueno, pues las tienes porque te mueves en ese ámbito y que hay veces que es que el mundo es un pañuelo. Y respecto a los datos, que en realidad es con lo que yo trabajo, al final los datos siempre te pueden sorprender. Tú puedes analizar unos datos buscando una cosa y no encontrarla. Y a lo mejor que obtengas otra que no pensabas para nada que pudiera pasar. Pero siempre puede ocurrir. Vale, y también, bueno, indicaros que las soluciones no se encuentran en un día, ¿vale? La ciencia, pues, es la generación de conocimiento, pero para ello se necesita la colaboración con otros equipos de trabajo para ir avanzando sobre el conocimiento de una determinada cosa, ¿vale? Entonces, bueno, eso que lo tengáis en cuenta, que si os dedicáis a la ciencia no va a ser, bueno, pues me pongo la bata y mañana tengo la solución a este problema. No, va a llevar un determinado tiempo porque no es solo estudiar ese factor que te interesa a ti o ese punto de tu interés, sino que también
van a afectar muchos más factores a ese punto, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta ese punto de visión más global. Vale, ¿cómo es trabajar en la ciencia hoy? Lo primero que tenemos que hacer es aplicar el método científico, ¿vale? Cuando estamos estudiando una carrera, una ingeniería, lo primero que vamos a hacer es observación. Hemos observado que, imaginaros, las personas que tienen anemia tienen tal síntoma, ¿vale? Pues tenemos que plantear un problema. Ante el planteamiento de ese problema, vamos a establecer una hipótesis, esa relación que creemos que pueda existir, ¿vale? Después vamos a experimentarlo, es decir, a llevar a cabo esos experimentos para poder verificar o contrastar esa hipótesis a través del registro y análisis de todos los datos que queremos aglutinar y, por último, vamos a obtener unas conclusiones que nos van a ayudar a aceptar o a rechazar nuestra hipótesis de partida, ¿vale? Entonces, este sería un poco el guión del método científico. Y esto, la ciencia, ¿cómo la hacemos? Pues en general en entornos multidisciplinares, es decir, necesitamos a científicos en varios ámbitos para poder verificar o contrastar esa hipótesis y generar el conocimiento, ¿vale? Y a partir de esta generación de conocimiento es muy importante que existan planes de difusión y de transferencia a la sociedad, porque se puede hacer mucho en ciencia que si no lo transferimos al sector e incluso a la sociedad, no llegamos a ningún sitio, ¿vale? Entonces, es que os quedéis con la idea de que esa generación de conocimiento tiene una etapa final, que es la de difusión y transferencia a la sociedad, que dentro de la sociedad pues puede ser, dependiendo del sector, pues podéis ser vosotros, puede ser los agricultores o pueden ser un conjunto de médicos, ¿vale? No queremos retrasarnos mucho para que nos podáis hacer unas preguntas, entonces vamos a pasar brevemente a la brecha de género, ¿vale? En las disciplinas STEM. Bueno, sabéis que es evidente, ¿no?, que no todos estudiamos lo mismo y para evidenciarlo, de hecho, podemos ver aquí unos pequeños gráficos donde podemos observar que tanto, pues, por ejemplo, en ciencias, en matemáticas, en ingeniería, en tecnología, fijaros la diferencia que hay entre los chicos y las chicas, que la mayoría pues son chicos. Pero claro, en los datos que vemos aquí en la parte izquierda son hasta 2020, que dices, bueno, pero eso es de ya, ahora ya no es así. Bueno, fijaros aquí, en este que está abajo, esos son de 2022, eso ya no está tan lejos. Fijaros que en las ocupaciones que no tienen que ver con este tipo con las ciencias, fijaros que está más equilibrado. Más o menos hay el mismo número de hombres que de mujeres, pero en las que sí, fijaros que es un 26,4% solo las chicas. Veis que la mayoría son los chicos. Y más concretamente, por ejemplo, en los egresados de las universidades, estos ya sí que son los datos más recientes, que son los del 2023, ahora saldrán del 2024. Fijaros que en ciencias, en ingeniería y arquitectura, fijaros que siguen predominando los hombres, sobre todo en ingenierías y arquitectura. En ciencias ya se está equiparando más. Pero luego tenemos otras áreas como ciencias de la salud o ciencias sociales, que fijaros que ocurre al revés, que donde más hay son las chicas. Por ejemplo, aquí, ¿a quién nos gustan más las ciencias? A nadie. Vale, por aquí, bueno, por aquí. ¿Y el resto? ¿Os gustan más las letras, no? Que no pasa nada, ¿eh? Que tiene que haber de todo. Pero, si os gusta algo, pues id a por ello. Da igual quien lo estudie. Si vosotros queréis estudiarlo y queréis dedicaros a ello, pues hacedlo. ¿Vale? Bueno, simplemente para resumir un poco,
Bueno, pues nada, para resumir, que sepáis que en la ciencia hay distintos ámbitos de conocimiento y cada investigador aporta lo suyo en su materia, ¿vale?, a un determinado estudio, que también se debe tener en cuenta la reducción de sesgos, es decir, tanto si eres hombre como si eres mujer, siempre y cuando te guste y te apasione, adelante. Y luego, bueno, pues que también este campo de la ciencia te da la opción a tener esa multiculturalidad, ¿vale?, porque te permite en muchas ocasiones hacer estancias en el extranjero o incluso que científicos de fuera vengan a tu laboratorio y podáis estudiar en un determinado aspecto, ¿vale? Y con eso, por nuestra parte, está, y muchas gracias. Quedamos a la espera de vuestras preguntas. Vale, chicos, tenemos ahora un tiempito para que podamos hacer las preguntas que queramos. No sé si alguien tiene alguna pregunta que queráis hacerles. ¿Vosotros tenéis algún estudio en Dialnet? Sí. Sí, es una plataforma en la cual se suele, lo que decía antes Ana, de que es muy importante la difusión, pues claro, es muy importante tanto publicar a nivel científico como también a nivel divulgativo en general, de que le llegue a la sociedad, que os llegue a vosotros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, por ahí siempre se hacen publicaciones y sí que, bueno, en mi caso sí que siempre se publica algo allí porque hay una red, entonces, bueno, al final también se publica ahí y creo que en el caso de Ana ocurre igual. Sí, en mi caso también y sobre todo también hacemos jornadas, ¿vale? Jornadas que van orientadas a distintos públicos para poner en conocimiento lo que hacemos en los laboratorios, en los despachos o en el campo, ¿vale? ¿Tenéis más preguntas, chicos? ¿Cuánto tiempo lleváis en vuestros trabajos actuales? Bueno, pues yo llevo en mi trabajo actual desde marzo de 2023, hace 2 años casi. Bueno, yo desde el 2018, en realidad ya estoy trabajando en la universidad, aunque me he estabilizado hace escasos 2-3 años. Ya sabemos cuál va a ser la siguiente pregunta, así que... ¿Cuánto cobráis? A ver, no penséis que si solo os dedicáis a la investigación os vais a hacer millonarios, ¿eh? Porque eso depende mucho en el país en el que estéis, ¿vale? Sabéis que aquí en España pues no se invierte tanto en investigación, con lo cual ahí no es tanto. Pero en nuestro caso, a ver, influye. Yo creo que son en realidad 3 cosas las que influyen. Si eres doctor, que ahí, por supuesto, cobras más. Si la experiencia que tengas y el puesto en el que estés, ¿vale? Si estás más estabilizado, si no lo estás. ¿Decimos cifras? Sí. Daros cuenta que si tenéis una formación superior, por supuesto cobráis más. A ver, por supuesto, en la empresa privada se cobra mucho más que cuando estás en un puesto público, ¿vale? Pero también tiene sus pros y sus contras. Puedes cobrar más, pero puedes perder tu trabajo en cualquier momento. ¿Y entonces qué haces? O puedes cobrar un poco menos, pero tener un puesto más estable. Es verdad que en el caso de la investigación se trabaja mucho por proyectos. Al final se dan un dinero para realizar un proyecto de una investigación y ese dinero se invierte tanto en los recursos para realizarlo y, por supuesto, en el personal que lo realiza. Eso depende del proyecto, porque los proyectos pueden ser de millones de euros. Bueno, eso...
A ver, un sueldo básico de un investigador que esté bien situado, docente e investigador, son 2.000 euros, algo así. Sí, 1.500, 2.000 euros. Básico. Luego ya si haces otras cosas, pues evidentemente eso está remunerado, claro. ¿Vale? Aquí en España, ya os digo que esto varía mucho del país, varía mucho si es un centro de investigación, si es una universidad, si es... bueno, pero bueno, más o menos así para que tengáis una idea. Vamos, para vivir bien, os da. ¿Alguna pregunta más, chicos? Vale, voy para allá. Alguien con una ingeniería cobrará más de 1.600 y 700, ¿no? En principio, a ver, si os dedicáis a la ingeniería, fácilmente podéis pasar los 1.500 euros. Sí, es que todo depende de la experiencia, es lo que os ha dicho María. A medida que se va adquiriendo experiencia, ese salario es más alto, ¿vale? Entonces, y tener en cuenta que si en empresa privada generalmente, inicialmente se cobra más. Pero, claro, aquí pues tienes otras ventajas como es pues la estabilidad, por ejemplo. Vale, chicos, pues cerramos aquí. Muchísimas gracias por haber venido y muchísimas gracias por lo que nos habéis contado. Sois bienvenidas al IES María de Molina siempre que queráis y, por supuesto, a Radio Más Molina. Muchas gracias a todos. Radio Más Molina. Hablamos de lo que te interesa.